Damos un saludo a todos aquellos amigos, hermanos en diferentes lugares que escuchan la palabra del Señor. Estamos estudiando el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Se dice que la quinta parte de la Biblia es profecía, pero la tercera parte de la profecía bíblica está aquí en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Dijimos que este libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le dio a su siervo Juan acerca de las cosas que iban a suceder pronto, le dijo el Señor, amén. Y no se refería a que eso iba a suceder en ese día. Se refiere a que un día delante de Dios, un día para nosotros es como 1000 años delante de los ojos de Dios. Y también es un mensaje para que la iglesia esté alerta, para que los creyentes no se duerman. Eran tiempos de persecución, eran tiempos donde el imperio romano quería acabar con la iglesia. Pero el Señor le está diciendo a Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. Juan estuvo 2 años desterrado en esa isla, encadenado, trabajando en las piedras de cantera, durmiendo en una cueva. Pero allá en ese lugar, el Espíritu de Dios, el Señor Jesús, se le apareció. Porque nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Así que nadie nos puede separar. Nos pueden desterrar a una isla inhóspita, lejana. Nos pueden encerrar en una cueva llena de leones. Nos pueden arrojar a un horno ardiendo. Nos pueden tirar a una cisterna. Pero la presencia de Dios se va a meter allí y nos va a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. ¿Y qué revelación le dio Dios a Juan? Le mostró la condición de las iglesias en sus días, pero escogió 7 iglesias. Miren que estas 7 iglesias son como 7 retratos, 7 fotografías de 7 condiciones espirituales que van a prevalecer hasta la venida de Cristo. La primera fue la iglesia de Éfeso, deseable, pero había perdido el primer amor. Creyentes que van a perder el primer amor, porque la palabra en Mateo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no de pocos, de muchos, se enfriará. Luego aparecía el mensaje que ya lo estudiamos, a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Fue una iglesia, hermano, que sufrió mucho. En un solo día 1500 creyentes fueron torturados y martirizados. En otra persecución murieron 800. Era una iglesia que estaba ubicada en un lugar donde no era fácil ser fiel. Incluso, bendecido el nombre maravilloso del Señor, cuando nosotros estudiamos, nos dice la palabra que ellos iban a ser probados e iban a tener tribulación por 10 días. Se refería a 10 días terribles, pero también a los 10 periodos de las grandes persecuciones imperiales. Pero ¿qué le dijo el Señor? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. El tercer mensaje fue enviado a la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio mixto, y representa la falsa conversión del emperador Constantino, quien dice que vio una señal luminosa que en latín decía signus vincet, con este signo vencerás. Se hizo falsamente cristiano, ordenó que todos los soldados de su imperio se bautizaban, hasta los niños. Y antes, para ser cristiano había que convertirse, pero ahora Constantino lo convirtió en un privilegio y en una obligación. La iglesia se corrompió, se mezcló, la iglesia se paganizó. Una cantidad de herejías y de doctrinas antibíblicas empezaron a penetrar en la iglesia. Ya yo le enseñé la cantidad de engaños y de mentiras que penetraron en la iglesia. Amén. Y luego
Viene el tercer mensaje, que fue a la iglesia corrupta, la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio incansable de víctimas, y representa el ritualismo de la religión que cada día y que cada domingo le enseña a las personas que está repitiendo el sacrificio de Cristo, cuando el sacrificio de Cristo fue obrado una sola vez para siempre en la cruz del Calvario. Y dice Hebreos: y todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo diariamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Ayer vimos el mensaje a la iglesia muerta, la iglesia de Sardis. Representa la reforma, representa hombres que Dios levantó como Martín Lutero, como Felipe Melanchthon, como un monje que Dios tocó el corazón llamado Savonarola, como hombres tremendos que Dios movió para que la iglesia se despertara. Pero lamentablemente la gran mayoría de ellos permanecían como en un sepulcro, y el Señor a esa iglesia muerta le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dijimos que el cristiano no es un rótulo, no es un título, es una condición, un vivir enamorado las 24 horas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre y a su nombre? Entonces tenemos la iglesia muerta. Ahora tenemos la iglesia fiel, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, y ese nombre se le puso porque el rey, el gobernante de Filadelfia, él tenía un hermano llamado Eumenes, y él lo amaba tanto que él le puso ese nombre en honor al amor que él tenía por su hermano. Amén. El que ama a su hermano. Amén. Y el Señor le dijo a esa iglesia, las dos únicas iglesias que no reciben ninguna censura son la iglesia sufrida, Esmirna, y la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia pequeña. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, usted lo escuchó ayer, le dijo, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. Ya dijimos que hay muchas personas que adoran a un montón, entre comillas, de santos, pero el único santo es Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, el santo, el verdadero. En griego, aletinos, el que no miente, el que no engaña, el que no falla. Aleluya. El que tiene la llave de David. Él tiene el control de todas las cosas. Él cierra y nadie puede abrir. Él abre y nadie puede cerrar. Y le dijo, yo conozco tus obras. Y le dijo, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie te puede cerrar. Cuando tú eres fiel, las puertas que Dios te abre, no ha nacido el diablo que te las pueda cerrar. Dios te abre puertas de sanidad. Dios te abre puertas de bendición. Dios te abre puertas de gracia. Dios te abre puertas de unción. Dios te abre la puerta para que veas la palabra y la gloria de Dios. Y nadie diga, nadie la puede cerrar, porque las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. A esa iglesia el Señor le dijo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Eran personas que creían que por ser judíos en la carne, ya ellos eran los dueños de Dios, de la palabra. Pero dice la palabra que no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es de corazón. Nosotros somos de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque el que tiene la misma fe de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, es tan creyente como Abraham y Dios lo honra. Pero el que cree que se va a ir al cielo según su apellido, su sangre azul y el color de su piel o lo que sea, es un miserable y está perdido en la presencia de Dios. A esa iglesia el Señor le hizo una promesa.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, verso 10, te guardaré de la hora de la prueba. La palabra paciencia en griego es upomone, que significa resistencia, aguante, perseverancia, firmeza. Porque para uno guardar la palabra, tiene que estar bien parado sobre la roca. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque el diablo va a tratar de mover ahí, de quitar de ahí. Amén. Pero uno tiene que pararse, hermano, y decir: no me muevo de la palabra. Amén. Y a los que están firmes, el Señor le dice: yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Amén. Que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué le aclaro esto? Porque hay un montón de denominaciones que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, y lo enseñan. De hecho, hubo un lugar donde yo prediqué que la iglesia iba a ser arrebatada, y se enfadaron, y algunos negaron esa realidad. Pero miren lo que dice el versículo: por cuanto has guardado, verso 10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Por cuanto has guardado, te guardaré. Dios guarda a los que guardan. Amén. Y cuando dice de la hora de la prueba, en griego es ekaek, que significa fuera de. Amén. Entonces, ¿cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Dice, no es algo local, no era algo que venía sobre Filadelfia. Y mire que Filadelfia está ubicada en un territorio que se llamaba Catacoumene, que significa la tierra quemada, porque constantemente la tierra temblaba allí, hermano. A veces la gente salía corriendo y se iba a las montañas porque habían terremotos constantes en ese lugar. Pero a pesar de eso, Dios guardó a los fieles, los preservó. Pero ahora dice, ahora viene algo terrible, que no va a ser solo a nivel local, sino que dice sobre el mundo entero. En griego es oukoumene, de donde viene ecumenismo. Oukoumene aparece en Mateo 4, cuando dice: y le mostró Satanás todos los reinos del mundo. Oukoumene. Oukoumene es el mundo entero. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que viene algo que va a afectar a toda la humanidad. Viene lo que la palabra llama la gran tribulación, el reinado del anticristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, antes de eso, la iglesia que ama a Cristo, la iglesia que es fiel, la iglesia que no es una denominación, sino que está compuesta por hombres fieles y mujeres que aman a Dios y toman su cruz cada día y le siguen. Esa iglesia va a ser arrebatada, así como Dios arrebató a Felipe y se lo llevó a una ciudad, así como el Señor arrebató a Pablo al tercer cielo, así como el Señor se llevó a Enoc. Iba caminando y desapareció y empezó a caminar en el cielo. Así dice la palabra. Y pueden tomar asiento, amados, que la iglesia verdadera va a ser arrebatada al cielo. Miren lo que dice primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Es un capítulo que habla del rapto de la iglesia. Eso usted lo tiene que tener bien claro. No estamos leyendo algunos versículos para tratar de administrar el tiempo, pero usted los puede leer en la casa. Lea Mateo 24, donde dice que dos van a estar moliendo en un molino, y el uno será tomado y el otro va a ser dejado. Dice que dos van a estar en el campo, el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Es más, dice que dos van a estar durmiendo en la misma cama y de repente uno va a ser arrebatado y el que no esté preparado se va a quedar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y aquí en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, poder en el nombre de Jesús. Léanlo conmigo, amados.
desde el verso 13 en adelante, en voz alta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes eran estos que dormían? Los que habían muerto teniendo al autor de la vida en el corazón. Cuando una persona cristiana, ayer se fue el gran adorador del Señor, el hermano Jaime Murren. Él murió, pero él murió según los hombres, porque antes de morir él decía: yo sé que Dios me va a promocionar el día de mi muerte. Yo sé que él está cantando ese corito: grandes son sus maravillas, en la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros morimos, lo que entierran es nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Cuando muere un hijo de Dios, uno llora, uno se entristece. Oiga, hermano, pero hay gozo en el cielo, porque ha entrado un vencedor. El Cristo lo recibe y le dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Uno más que perdió el diablo y uno más que ganó Cristo, aleluya, para la gloria y honra de su nombre. Entonces dice la palabra que en el rapto de la iglesia, hermano, aleluya, verso 13, los que duermen, amén, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos, 4:14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando murió Lázaro, el Señor dijo: Lázaro, duerme. No dijo está muerto, duerme. El que está durmiendo no está muerto, está en reposo. Mas voy para despertarle. La hora viene, Juan 5, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, la palabra cuando dice con voz de mando, en griego es enkelusmati, que no va a ser una palabrita, no, con autoridad, como cuando él le dijo: Lázaro, levántate, y se levantó de los muertos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Con voz de mando, la palabra creadora, la palabra poderosa, la palabra que abre los sepulcros, la palabra que le dio vida a usted, la palabra que lo tiene en pie, la palabra que lo ha sanado, la palabra que lo ha vivificado. Con voz de mando, él dará la palabra y se abrirán los sepulcros. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Oiga, los muertos en Cristo, mi hermano, puede que haya un cementerio donde los únicos que murieron en Cristo eran 10, 15 y haya 500,000 ahí, pues esas 15 tumbas se van a abrir. Amén, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y van a resucitar como cuando el día que Jesús resucitó. Dice que habían personas que habían muerto hace años y resucitaron y se aparecieron a muchos. Yo creo que les iba a dar un infarto. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. ¿Cuántos lo creen de verdad, mi hermano? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos enamorados del Señor, los que vivimos fieles a la palabra, los que vivimos en la casa de Jehová día y noche, los que vivimos esperando la segunda venida de Cristo, los que vivimos agarrados de la mano del Espíritu. Amén. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. La palabra arrebatar es arpazo en griego, que es tomar algo rápidamente. En 1 Corintios 15 usa la palabra
en un momento. ¿Y sabe a qué equivale eso? A la 11ª parte de un segundo. El rapto va a ser aquí. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en un parpadeo? Y van a haber personas que eran cristianas y van a estar conduciendo un autobús, y cuando van a mirar, desapareció el conductor. Otros estarán operando en algún hospital y de repente desapareció el cirujano. Otros van a estar llevando un avión, desapareció el que llevaba el avión. Desapareció el que estaba enseñando en un aula, porque la persona que ama a Dios, aunque está haciendo sus labores, está caminando en el Espíritu, está adorando a Dios, está en comunión con Dios, porque nada nos puede separar de la presencia de Dios. Amén. Ser cristiano no es estar encerrado en un armario, es caminar como Enoc en comunión con Dios. Amén. Poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre sea la gloria. Entonces, y usted me dirá, pero si el que llevaba el avión y ocurrió el rapto de la iglesia era un cristiano, se cae el avión. No se preocupe, que Dios va a tomar el control de todo, y Él es piloto también. Amén. Y Él va a hacer que el avión aterrice. Eso va a ser una señal. Y la CNN y las grandes cadenas internacionales, los medios de comunicación, diciendo algo extraño ha ocurrido. Hace años unos científicos dijeron que se estaba acercando una masa a la Tierra, una especie de asteroide, y le llamaron Hercólogos, y que iba a acercarse con una fuerza, y que la fuerza iba a ser tan terrible que iba a absorber o a levantar a muchos, a miles, o tal vez a millones. Ya el enemigo está preparando el terreno para que cuando desaparezcan esos millones, hermanos, esos miles, esos pentecostales de hueso colorado, esos que alababan a Dios, esos que decían amén, esos que decían Cristo vive, a su nombre gloria, esos que perseveraban, la gente va a decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y se va a reunir un comité de ciencia y va a atribuirlo a seres extraterrestres. Amén. O algo extraño. Pero nosotros sabemos qué es lo que ha ocurrido. Que Jesús vino a levantar a su iglesia. Que Dios nos ayude a ser fieles, hermanos, a caminar rectamente, a no dejarnos vencer por el diablo, por nada, hermano, a caminar de la mano del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Gloria en esta mañana? Den un aplauso al Señor y adórenlo. Dígale, ayúdame a ser fiel, Señor, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué va a pasar? Esa promesa el Señor se la hizo a la iglesia fiel, y usted y yo tenemos que ser Filadelfia. Amén. Amén. Ahora hay otro mensaje, vamos a avanzar. A Filadelfia el Señor le hace 4 promesas. Volvemos ahí a Apocalipsis, a esa iglesia fiel, esa iglesia enamorada del Espíritu, esa iglesia llena de la gloria de Dios. El Señor le hace 4 promesas, 2 generales y 2 específicas. La primera es: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amán terminó postrado a los pies de Mardoqueo. Los hermanos de José, que lo vendieron, que lo difamaron, terminaron postrados reconociendo que Jehová estaba con José. Amén. La segunda promesa: yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La tercera, verso 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. A la iglesia en primera de Timoteo 3:16 se le llama columna y baluarte de la verdad. ¿Qué era una columna? Es algo donde descansa el peso del edificio. Cuando Salomón construyó el templo, Primera de Reyes 7, habían 2 columnas. Una se llamaba Boaz, que significa él establecerá,
y la otra significaba la fuerza de Dios. Pero a los vencedores, el Señor dice: yo los haré columna. En los templos paganos de Filadelfia, los que adoraban a su Dios le dedicaban una columna. Y el Señor dice: si eres vencedor, yo te haré una columna en el templo de mi Dios. Y a los magistrados fieles le dedicaban una columna con su nombre. Y el Señor añade, aleluya, y nunca más saldrá de allí. Y la cuarta promesa es: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén será el hogar eterno de los redimidos. Amén. Es una ciudad que ya está preparada. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra griega para moradas es monais, que significa habitación. Y el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y ya esa morada eterna, usted no se va a quedar aquí. Este es un trozo de roca que flota en el espacio, el planeta Tierra. Y hay otros planetas: Mercurio, Venus, Júpiter. Pero Dios no nos va a llevar a Marte. Ahora están mandando naves espaciales por allá a explorar si hay vida. No van a encontrar nada, porque la única vida que hay es la vida que hay en la tierra. Isaías dice: yo hice la tierra y coloqué sobre ella al hombre. Pero hay otra vida que no se puede ver con telescopios, que no se puede ver con detectores de alta resolución, que solamente la pueden ver los que andan en el Espíritu y tienen el discernimiento. Hay millones de ángeles buenos, pero hay millones de ángeles malos, que la palabra llama a los demonios, que el Señor los reprenda, tratando de apartar, de endurecer, de cegar a los que no conocen a Dios. Amén. Y entonces, bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuál va a ser el hogar suyo, el eterno? Se llama la nueva Jerusalén. Dice que Juan la vio en Apocalipsis descender del cielo, adornada como una esposa ya dispuesta para su marido. Ahí usted va a vivir. Ahí voy a vivir yo. Ahí vamos a vivir nosotros si nos mantenemos fieles. Y usted me dirá: pero pastor, si el hogar eterno de los fieles va a ser la nueva Jerusalén, ¿cuál va a ser el hogar eterno de los Hitler, de los Jack el Destripador, de los Caín, de los Judas? El lago de fuego. Ese será el hogar eterno de aquellos que nunca tuvieron, de los Chávez, de los que blasfemaron de Dios y jamás tuvieron tiempo para Dios, porque ellos mismos se creían dioses. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y luego sigue diciendo: y escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios. Usted no ve que cuando Cristo evangelizaba y salvaba a alguien le cambiaba el nombre. Amén. Hay un nombre especial para cada uno de nosotros, de acuerdo a ese estado de eternidad donde vamos a estar. Y dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora continuamos con el mensaje más severo que el Señor pronunció de los 7. Y fue a la iglesia tibia, a la iglesia de Laodicea. Laodicea significa los derechos de la gente, los derechos del pueblo. Usted ve que no hay ninguna alabanza a la iglesia de Laodicea. Y Laodicea representa a los creyentes tibios que van a proliferar en los últimos tiempos, que no van a ser ni chicha ni limonada. Amén. Que no van a ser fríos, pero tampoco van a estar calientes. Tibios, intermedios, indefinidos. Y dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea:
He aquí el amén. Aquí Cristo utiliza varios títulos para referirse a sí mismo. Aquí Él se llama el amén. La palabra amén significa lo que está firme. Cuando yo digo amén, digo está firme, así sea, está confirmado. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios 2? Que todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. El amén, aquel en el cual todas las promesas de Dios se afirman y se cumplen. Otro título, el testigo fiel. Un testigo es alguien que ha visto algo de primera mano. ¿Por qué se le llama a él el testigo fiel? Porque él fue fiel hasta la muerte. La palabra testigo en griego es martur, de donde viene mártir, y él dio testimonio con su vida de su fidelidad hasta la cruz y la muerte. Y luego sigue diciendo otro título más. Bendito sea el nombre del Señor. El testigo fiel y verdadero. Ya yo expliqué lo que significa verdadero, aletinos en griego, que no miente, que no puede falsear. Y luego dice, siga leyendo, el principio de la creación de Dios. Le quiero aclarar algo, porque los testigos de Jehová, yo le llamo los testigos contra Jehová, ellos dicen que Cristo es un ser creado. Y la prueba en donde ellos se agarran, por eso usted tiene que conocer la palabra, porque es que hasta el diablo se sabe la Biblia. Usted no ha leído en Mateo 4 que el diablo empezó a citarle Biblia a Jesucristo. Y si usted no está claro, lo engañan con la propia palabra. Cuando dice, hablando de Cristo, el principio de la creación de Dios, hay dos palabras griegas para principio. Una es protos, principio en tiempo, y otra es arque, que significa inicio. En la Biblia nunca se dice que Jesús fue un ser creado. De hecho, en Juan capítulo 1 verso 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo lo que existe fue hecho por Él. ¿Y qué dice Colosenses? Vaya allí a Colosenses. Aleluya. Colosenses, vamos. Yo leo los versículos para tratar de avanzar. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Repito, no hay base para enseñar que Jesús es un ser creado. Eso es una blasfemia, mi hermano, una herejía también. Amén. Cristo no es un ser creado, Él es el creador. Amén. Ni es un ángel, ni es un arcángel, es Dios. ¿Qué dice Colosenses 1, 15 y 16? Lo pueden leer todos conmigo. Dice lo siguiente, hablando de Cristo: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, la cabeza. Él es el alfa, Él es la omega. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Lo ha entendido? En Él inicia todo y en Él culmina todo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Seguimos ahí en Apocalipsis 3, versículo 15. El Señor le dice a la iglesia tibia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La palabra que se usa en griego para frío es un frío que congela, y la palabra que se usa para caliente es festos, que habla de un calor que hierve. Hielo y el calor que hierve. Pero la parte intermedia
Cuando habla de tibio es en griego liaros, que no era ni frío ni caliente. Entonces, nosotros cuando venimos al Señor tenemos que definirnos. No podemos quedarnos ahí en medio. Tenemos que poner los dos pies sobre la roca. Tenemos que poner el corazón en las manos de Dios y consagrar nuestra vida para servir al Señor. Y cualquier cosa que haya en nuestra vida en desorden, hay que ponerlo en orden. Hay que ordenar nuestra vida, hay que arreglar nuestra vida. No podemos estar en el evangelio en desorden. Amén. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? A su nombre, a su gloria. Entonces, esta ciudad de Laodicea estaba ubicada en un lugar estratégico, muy próspero, hermano. Había un río que corría por aquella ciudad. Ellos producían una clase de lana de color negro o violeta, que, hermano, el que se ponía un traje de eso era lo máximo. Ahí se producía una lana negra. La gente que había allí era gente de pudiente, de dinero. Allí se organizaron los primeros fundamentos de los bancos. Y lo tercero era que ellos producían, había una escuela de oftalmología. Había un oftalmólogo muy famoso que se llamaba Zeusis, y otro que se llamaba Alejandro Filete. Y ellos producían, de hecho, la palabra que uno usa para referirse a colirio viene de allí, pero no es lo que significaba. El colirio era como un panecillo redondo, porque ellos hacían un pequeño polvo que se llamaba el polvo frigio, y el que tenía problemas en la vista se lo aplicaba y supuestamente se sanaba todo lo que tenía en la vista. Pero miren lo que el Señor le dice a esta iglesia tibia. Le dice lo siguiente: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ustedes saben que el agua tibia es un vomitivo, nos hace vomitar. Dios quiere que nosotros seamos gente definida. Amén. Cristianos de verdad, con nuestras debilidades y fallos, pero entregados en cuerpo y alma al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ahora, ¿qué es lo que ellos decían? Como tenían mucho dinero, dicen: tú dices, yo soy rico. Me recuerda al fariseo de Lucas 18. Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Amén. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobre es tochos, y de ahí viene toicheia, que hablaba de la pobreza de Lázaro. Estaban en la miseria espiritual, estaban en números rojos, en bancarrota. ¿Y qué les aconseja el Señor? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Habla de la verdad purificada de Dios, porque dice que la palabra ha sido purificada, amén, en un horno de tierra, pasada por el fuego, acrisolada, para que sea rico. Y vestiduras blancas. Ahí se producían unas vestiduras negras. Y él dice: y vestiduras blancas para vestirte, aleluya, la justicia de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio espiritual, quien lo tiene es el Espíritu Santo, que abre los ojos, que nos ha abierto los ojos a la verdad de Dios, que nos abrió los ojos a Cristo, que nos abrió los ojos a lo que es bueno y a lo que es malo, a lo que es santo y a lo que es pecado. Amén. Y aquí les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ustedes ven cuando un orfebre está trabajando el metal, lo golpea fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo quiere perfeccionar.
sin disciplina, sin la disciplina de Dios, hermanos, nos echamos a perder. Somos bastardos y no hijos. La disciplina, el padre al hijo que ama, lo disciplina. Y cuando Dios nos disciplina, que viene de la misma raíz que discípulo, es una señal de que Él nos ama. Ustedes no han visto una persona que va a construir un edificio. Amén, aquí hay hermanos que saben de eso. Cómo cogen un ladrillo y lo retocan y le dan y le pasan un mazo y un cincel. ¿Para qué? Para que encaje en el edificio. Perfeccionarlo. Entonces cuando Dios te da con el martillo, ¿para qué? Para que encajes en el edificio. Amén. Y si el ladrillo pudiera hablar al que le está dando, hermano, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y a veces uno dice, pero siempre me estás dando. Claro, para que encajemos en el edificio que Pedro llamó de piedras vivas. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y usted ve una piedra preciosa en un cuello, pero usted sabe la de antiguamente, ahí donde yo nací, ustedes recuerdan esa gente que trabajaba el metal y ellos lo presionaban, ¿verdad?, con un pie y salían un fuego como de varios colores, uno como amarillo, otro como... Ese que salía color azulado era el más intenso, y ese se le daba al final al anillo o a la pieza para purificarlo y perfeccionarlo. Entonces Dios nos dice que a los que tenemos fe, Él nos purifica como con el fuego. ¿Para qué? Para hacernos mejores, para quitar la escoria de nosotros, como decía el hermano, para quitar el orgullo, la soberbia, el que no nos creamos que somos más santos que el mismo Dios, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Entonces sigamos. Gloria a Dios. Tengo que controlar el tiempo porque este mensaje se envía a otros lugares y tengo que controlar el tiempo para no pasarnos de 1 hora. Entonces sigue diciendo, aleluya, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, este versículo lo usamos mucho para evangelizar, pero es un versículo que el Señor se lo está diciendo aquí a la iglesia tibia. He aquí, yo estoy a la puerta. El Señor está fuera ya de la iglesia. Amén. ¿Y qué le dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz. Mire, la única puerta que solamente se puede abrir desde dentro es el corazón. Y abre la puerta. El Señor no es un asaltante. El Señor no anda derribando puertas por la fuerza, no. Él toca, Él llama. Y si abres la puerta, yo entraré a Él. ¿Y qué más dice? Cenaré con Él. Mire, no dice desayunaré, porque el desayuno en aquellos tiempos era un vaso de vino mojado con pan, o un pan mojado con vino. Se lo comían y se iban a trabajar. Se llamaba acratisma. El almuerzo se llamaba ariston, y era lo que se comían los trabajadores ahí rápido mientras trabajaban. Pero la cena se llamaba deinein o deinó, y la cena era cuando ya tú habías hecho todas las labores, habías trabajado, te habías duchado, te habías quitado la ropa sucia y te sentabas a cenar tranquilo en un sofá con el anfitrión, con aquel que te había invitado. Por eso mire, todo lo que está en la palabra tiene un gran mensaje. Dice, cenaré con Él. Una cena ininterrumpida, sin prisa. No va a ser un bocadillo que se va a comer. No, no, no. Cenaré con Él y Él conmigo. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. En este libro vamos a aprender muchísimo. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Todavía nos quedan minutos. Qué bueno es el Señor. Amén. Y aquí hay una promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No es que en el cielo uno va a estar al nivel de Dios.
como enseñan los gnósticos, que uno va a evolucionar y se va a convertir en un Dios. No, es que en la antigüedad los tronos de algunos reyes eran como un sofá donde cabían otras personas. Por eso él dice: le daré a que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis es el libro del trono. En la Biblia la palabra trono aparece 62 veces, y en los primeros capítulos de Apocalipsis aparece hasta 17 veces la palabra trono. Amén. Y cuando usted mira la Biblia, usted ve varios pasajes de la Biblia que usted puede leerlos en su casa, que hablan mucho de lo que es el trono de Dios. En el libro de los Salmos, amén. El cielo es su trono, en Hebreos. La tierra es el estrado de sus pies, amén. Y entonces vuelve el Señor y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entramos en la primera parte del capítulo 4 hasta donde podamos llegar. Leamos todo. Después de esto, Apocalipsis 4, ya hemos terminado el mensaje a las 7 iglesias. Y ahora ocurre un cambio. ¿Dónde estaba Juan cuando recibe el mensaje a las 7 iglesias? En Patmos. Patmos hoy se conoce con el nombre de la isla de Patinos. Y mire el cambio que hay. Mírelo bien, mire su Biblia. Léalo conmigo. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta, donde en el cielo. Y la primera voz que oí como voz de trompeta. ¿A qué voz se refería, amados? A la voz de Jesucristo, que era como voz de trompeta, salpingos. Esa primera voz, ¿qué le está diciendo? Léalo, léalo. Sube acá. Ya Juan es arrebatado al cielo. Ya no está en la isla de Patmos. Ahora en el espíritu, eso se llama un éxtasis. Dios lo saca del cuerpo y se lo lleva arriba al cielo. Pablo tuvo un éxtasis. Él dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora el Señor arrebató a Juan arriba al cielo. Y esto es señal del arrebatamiento de la iglesia, porque Juan es tipo de la iglesia. Usted va a notar, hermano, por eso yo creo en el rapto de la iglesia. Usted va a ver que la palabra iglesia aparece desde el capítulo 1, 2 y 3, pero a partir del capítulo 4 ya no aparece la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis. Nótelo bien. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Amén. ¿Usted cree que si la iglesia pasara por la gran tribulación no aparecería aquí reflejada? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ya no vuelve a aparecer. Entonces Juan, dice la palabra, que vio una puerta abierta en el cielo. Usted sabía que en el cielo hay puertas. Amén. ¿Qué dice el Salmo 24? Abríos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de la Gloria. Claro, para uno ver esas puertas, las tiene que ver en el espíritu. Y hay ventanas, porque el Señor dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y hay escalera, porque Jacob vio una escalera que unía el cielo con la tierra, y por ella subían y descendían ángeles. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Cuando usted se vaya de esta tierra, el cielo se va a abrir. Amén. Y él vio el cielo abierto, y la primera voz que oí es la voz de Jesús. Le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí entramos en la segunda división del libro. Ya hemos visto las cosas que son. Ahora vamos a estudiar las cosas que van a suceder. ¿Qué vamos a estudiar a partir de ahora? Ustedes van a notar
que cuando lleguemos al capítulo 5 se le va a dar un librito al Cordero. En griego la palabra librito es biblión. Y él va a empezar, porque los libros en aquellos tiempos eran pergaminos. Entonces se enrollaban y se sellaban con una cuerda. Y él, cuando una persona dejaba un testamento, lo tenían que abrir delante de 7 testigos y le ponían 7 sellos. Ese librito es, como por así decirlo, el testamento de Dios para la humanidad. ¿Por qué se lo va a dar al Cordero? Porque Él, a través de su sangre, es el heredero. Nosotros, dice la palabra, que somos coherederos con Cristo. ¿Lo está entendiendo? Entonces, todo lo que viene ahora es como los prelegómenos, lo previo a que el Cordero tome el libro, que usted y yo lo vamos a estudiar la semana que viene en el capítulo 5. Ahora vamos a continuar. Nos quedan casi 9 minutos. Vamos a echar estos 9 minutos. Dice la palabra que le iba a mostrar las cosas que sucederán después de esta. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Qué lindo es que cuando uno vive en el Espíritu. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno vive en el Espíritu, uno ve y percibe cosas que otros no ven ni perciben. Amén. Y aquí un trono establecido en el cielo. Ya le dije que si hay una palabra que se destaca en Apocalipsis, es el trono, porque el trono habla de autoridad, de dominio. Y uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ustedes van a ver que la misma visión que tiene Juan fue la que tuvo el profeta Ezequiel. Vamos rápido a Ezequiel capítulo 1. Ahora volvemos. Dele hacia atrás. Libro de Ezequiel. Aleluya. Ezequiel capítulo 1. Bendecido el que vive por los siglos de los siglos. Ezequiel capítulo 1. Versículo 27. Y vi apariencia como de vamos a leer desde el 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Juan ve uno que tenía como semejanza de hombre, pero Ezequiel, pero Juan no lo describe con semejanza de un hombre, porque, hermano, Dios es indescriptible. Es un ser tan glorioso que no se puede describir. Juan lo describió como su apariencia, como de piedras preciosas, aleluya. Y entonces, volviendo a Apocalipsis, dice que era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra translúcida, transparente, de color amarillo claro. Eso habla de su gloria, su transparencia, su pureza, su majestad. Luego dice de cornalina. La cornalina era una piedra de color rojizo. Amén. Y nos está hablando en este caso de ira, de juicio. Y lo tercero, que van a venir juicios a partir de los capítulos que vamos a estudiar. Y había alrededor del trono un arco iris. Ustedes recuerdan el arco iris que aparece por primera vez en Génesis capítulo 9. Amén. ¿Y qué le dijo Dios? Ustedes ven que el arco iris, ¿cuántos colores tiene? 7 colores. Número de plenitud y de perfección. Pero este arco iris era completo, cubriéndolo todo. Porque el arco iris nos está hablando de ¿qué? De misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya van a venir los juicios de la gran tribulación, pero ahí está el arco iris. Como queriendo Dios decir, todavía, aunque vengan juicios, yo tendré misericordia del que se arrepienta. Amén. Y sigue diciendo que era semejante a la esmeralda, color verde, el color de la esperanza, de la misericordia.
y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados. ¿Ve usted cuántas veces se repite la palabra trono en el Apocalipsis? Amén. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Esos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Cordero. O sea, representan a la iglesia del Antiguo Testamento. En hebreo se llamaba el Cajal, la asamblea, y a la iglesia del Nuevo Testamento. Están ahí porque él dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Significa que la iglesia ya ha sido arrebatada. Amén. Entonces sigue diciendo, aleluya, sea bendecido el nombre del Señor. Esos 24 ancianos que representan la iglesia desde Abel hasta el último justo, estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La palabra que se usa ahí para coronas no es la misma corona que tiene Jesucristo. Son coronas de oro, pero no al nivel de la gloria de Cristo. Amén. Se usa la palabra estéfanos para corona. Y del trono salían relámpagos y truenos. Ustedes no han notado que cuando viene una tempestad, como que empiezan, cuando la cosa es fuerte, hay relámpagos y hay truenos, y uno dice: esto, lo que viene es fuerte. ¿Por qué salían relámpagos y truenos? Porque lo que va a venir a partir del capítulo 6, cuando ya el Cordero empieza a romper los sellos, va a ser juicios terribles sobre la faz de la tierra. Pero eso salía del trono. Amén. Truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas 7 lámparas representan la plenitud del Espíritu Santo. El candelero tenía 7 brazos, 7 lámparas. Amén. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que hayan 7 espíritus. Lo que está hablando de la plenitud del Espíritu. Lea Isaías 11:2 en la casa. Amén. La plenitud, los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Bueno, el tiempo se nos termina por hoy. Ya continuaremos el fin de semana. Yo sé que todos querríamos continuar, ¿verdad? Esto es precioso. Ustedes notan que el mar que hay aquí en la tierra es intranquilo, ¿verdad? Es un mar agitado. Pero el mar que Juan vio en el cielo, ¿cómo era? Era como de vidrio. Era un mar que no tenía olas. ¿Qué dice Isaías? Que los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Aquí en la tierra, ese mover del mar habla de intranquilidad, de algo inestable. Pero el mar de arriba no se mueve. Lo que está diciendo aquí, todo está bajo control. Aquí no hay inestabilidad, porque yo estoy en el trono. Amén. Amén. Qué bueno, hermano, que usted y yo, si somos fieles, vamos un día a ver con nuestros ojos lo que vio el profeta del Apocalipsis. Que Dios nos ayude, y continuaremos con la ayuda de Dios el próximo sábado y el domingo también. Póngase de pie. Tenemos que entregar el horario, porque no nos da. Aleluya. Porque es que este mensaje se envía a otras personas y en una hora lo puedo mandar. Por eso no me extiendo más. Amén. Pero seguiremos. Vamos a orar. Cierre los ojos, levante esas manos. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria. Señor, ayúdanos a ser tenidos por dignos. Quita de nosotros toda tibieza, toda mortandad, cualquier pecado. Señor, lávanos, Señor, purifícanos. Que podamos ser arrebatados contigo si a ti te placiere. Señor, fortalece nuestras manos en este día. Sana toda enfermedad. Llévate toda dolencia, Padre. Señor, levanta al caído. Señor, vivifica al que está muerto en esta mañana, y que reciba una doble porción en el nombre poderoso de Jesús. Aliéntanos, Señor. Consuélanos. Levántanos, Espíritu Santo. Danos una victoria poderosa en este lugar, y que muchas almas sean alcanzadas antes que suene la trompeta
y tu iglesia sea arrebatada en el cielo. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.